Bienvenidos al vídeo número 12 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre los cuartiles con datos agregados. Seguimos estando en el tema 1. La primera cosa que hay que decir es que si hemos entendido la mecánica de cómo se calcula la mediana con datos agrupados, en el caso de los cuartiles casi es lo mismo. ¿Con qué diferencias? Una, que la mediana solo había una, ahora de cuartiles hay 3, y que la fórmula que utilizamos para la mediana va a cambiar un poquito. Vamos a ver esta fórmula, estas dos fórmulas de hecho. Primero, para calcular el cuartil, tenemos aquí, fijaos otra vez aquí esta K que hemos visto en los vídeos anteriores, que es la misma que esta, que va a cambiar según el cuartil que yo esté calculando. Cuando el cuartil sea un 1, la K será 1, tanto esta de aquí como esta de aquí. Cuando sean 2, pues la otra K, las dos K serán un 2. Cuando sea un 3, las dos K serán un 3, etc. Fijaos que otra diferencia que hay ahora con el cálculo de la mediana es que antes aquí había un 2, ahora hay un 4. ¿Por qué? Porque la mediana divide la muestra en dos grupos y los cuartiles lo divide en 4. Ha aparecido una diferencia. De hecho, esta misma diferencia, cuando calculamos las posiciones de los cuartiles, también aparece. Fijaos que antes cuando calculábamos la mediana, no estaba ni la K, ni había un 4, había un 2. Bueno, esto es el hecho de trabajar con 4 grupos en lugar de 2. Bien, si tenemos clara esta fórmula y la fórmula de la posición, podemos empezar a trabajar con cuartiles. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a realizar el ejemplo 27 y habla de un banco de alimentos. En un banco de alimentos se hace una estadística del precio de los lotes que entregan las 2.851 personas que aportan productos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente en un banco de alimentos, para eso están, hay gente que viene a buscar alimentos porque no puede comprar, pero también hay gente que da alimentos, pues hablamos de estas personas que dan alimentos. Hay 2.851 y cada una pues da alimentos o productos por un importe determinado. Aquí tenemos la tabla de los importes y dice que hay 531 personas que aportan entre 0 y 5 euros. 1.103 que aportan entre 5 y 10 euros, 924 que aportan entre 10 y 15, 256 entre 15 y 20 y 37 entre 20 y 25. Bien, ¿qué nos piden? Nos piden calcular los cuartiles. Fijaos otra vez que me lo han pedido muy fácil, calcular los cuartiles. Luego veremos que no siempre lo piden así de fácil, como ya os he explicado en vídeos anteriores. Vamos a hacer los cálculos. Aquí tenemos la idea de que tenemos que seguir, que son calcular la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, la n mayúscula I, después calcularemos la posición de cada cuartil y después aplicaremos la fórmula. Vamos a ver, estos son los datos, cómo calculamos el cuartil 1. Fijaos que en los datos ya he añadido esta columna n mayúscula I. Bien, pues la posición del primer cuartil es la siguiente. Es dividir la n, que es 2.851, entre 4. Y esto da este valor 712,75. Recordad, y esto es importante, que en datos agrupados siempre se toma una sola posición, de exacto o de decimal. En este caso además da decimal, o sea que si nos equivocamos lo hubiéramos hecho bien. Pero si da exacto, también hay que coger un único valor de posición. Bien, en este caso 212,75 no es una posición, tenemos que coger el entero siguiente, que es 713. ¿Dónde está el 713? Pues fijaos que de aquí, lo pongo aquí a la izquierda, que será un poco más claro para no ensuciar tanto el dibujo. En esta primera fila vamos de la posición primera a la 531, en esta, pongo aquí la A para que quede claro que son posiciones, en esta segunda fila vamos de la posición 532 a la posición 1634, por lo tanto la 713 está en esta segunda fila. Lo marco aquí. Aquí tenemos, está en esta fila, y vamos a ver qué hay que hacer. Tomar una sola posición, y que es la 713, y calcular el cuartil. Vamos a calcularlo con esta fórmula. Vamos a ver dónde está cada valor. LI es el valor
del límite inferior del intervalo, 5. Aquí lo tenemos. N partido por 4, fijaos que este N partido por 4 ya lo hemos calculado aquí y nos daba 712,75, por lo tanto esto es lo que pongo aquí. Después, menos la N de la fila anterior, la N mayúscula de la fila anterior. La N mayúscula de la fila anterior es esta, 531, es lo que pongo aquí. Dividido por, ahora hay que hacer por la N minúscula de esa fila. La N minúscula está en esta columna de esta fila, por lo tanto es el 1103, es esto de aquí. Y finalmente esto es la amplitud del intervalo. El intervalo entre el 5 y el 10, entre estos dos valores van 5. Recordad que si es difícil de calcular, pues se resta 10 menos 5 y da la amplitud del intervalo. Si hacemos esta operación, y os recuerdo, siempre insisto, pero insistiré una vez más, que hay que poner aquí un paréntesis en la calculadora, si no, no funcionará. Y si lo hacéis bien, esto os va a dar 5,82 euros. Por lo tanto, el primer cuartil está en 5,82. Vamos a calcular el segundo cuartil. Volvemos a poner aquí la tabla con la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, es decir, N mayúscula I, y calculemos la posición del segundo cuartil. Ahora la K de la posición es 2. 2 por 2.851, esta es la N, 2.851 por 2, esto da 5.702, dividido entre 4, 1.425,5. Bien, solo se toma un valor y además será el entero siguiente, por lo tanto 1.426 será la nueva posición de este cuartil 2. Vamos a ver dónde está. Recordemos que aquí teníamos de la 1, la posición 1, la 531, y aquí de la 532 a la 1634. De nuevo está aquí, en esta segunda fila. Y podéis pensar, ¿me va a salir igual que antes? No, porque los datos van a variar, los datos de la fórmula van a variar. Vamos para allá. Está aquí efectivamente en esta fila y vamos a ver los cálculos. Fijaos que la LI sigue siendo 5, igual que antes, esto no ha cambiado. 2n partido por 4, esto ha cambiado. 2n partido por 4 lo hemos calculado aquí y nos da 1425, ya no da lo mismo que antes. Por lo tanto, este valor de aquí es diferente a la fórmula de antes. Sin embargo, este de aquí sigue siendo la N mayúscula fila anterior 531, este no ha cambiado. Y este de aquí sigue siendo la N de esta fila, la N minúscula. Este de aquí, este tampoco ha cambiado. Y la amplitud del intervalo, la distancia que entre el 5 y el 10, tampoco ha cambiado. Por lo tanto, solo hay un cambio, pero este cambio, que es este de aquí, va a hacer que me salga una Q2 diferente a la Q1. Importante es de calcular, paréntesis aquí, en la calculadora. Bien, si hacemos estos cálculos, me sale que la Q2 es 9,06 euros. Seguimos. Veamos cómo se calcula el cuartil 3. Aquí tenemos los datos y vamos primero a calcular la posición, como siempre hacemos. En este caso ya hemos puesto aquí la K igual a 3, la K igual a 3 y vamos a calcular esta posición. 3 por N es 3 por 2.851, que da 8.553, dividido entre 4 da 2.138,25. Esto no es una posición, puesto que es decimal, por lo tanto vamos a coger el entero siguiente, que es 2.139. Ahora nos preguntamos en qué fila está esta posición. Recordad que aquí teníamos desde la 0 a la 531, aquí tenemos desde la 532 hasta la 1634, aquí nos dice que aquí llega hasta la 1234, y aquí empezamos en la 1635 y acabamos en la 2558. 2558. No hace falta seguir más adelante porque el 2139 está entre el 1635 y el 2558. Por lo tanto, el cuartil está en esta fila. ¿Cómo calculamos el cuartil? Pues con la fórmula. La fórmula es esta. Recordemos que LI es el valor inferior del intervalo, 10, que es lo que ponemos aquí. Esta 3n partido por 4 ya lo hemos calculado aquí y nos ha dado este valor de aquí, 2138,25, lo pongo aquí.
Luego nos pide la n mayúscula de la fila anterior. La fila anterior a la del cuartil es esta de aquí. Por lo tanto, la n mayúscula es esta de aquí. La ponemos aquí 1634. Después, nos pide la n minúscula de esta fila, de la fila del cuartil, que es la n minúscula del cuartil, es esta, 924 es lo que ponemos aquí. Y finalmente nos pide la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo de 10 a 15 van 5. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos. Importante, importante, importante. Paréntesis en la calculadora, si no os dará un resultado equivocado. Tenéis que poner la parte de arriba, que hay en una fracción, siempre que hay una operación o arriba o abajo, hay que encerrarla entre paréntesis. En este caso hay una operación arriba, la encerramos entre paréntesis. Si ponemos esto en la calculadora, obtendremos el resultado siguiente, 12,73. Y esto será el valor del cuartil 3. Vamos a hacer una recopilación de los datos. Cuartil 1 vale 5,82. Cuartil 2 vale 9,06 y cuartil 3 vale 12,73. Veamos de qué otras maneras me hubieran podido preguntar el cálculo de los cuartiles sin decirme tan claramente calcula los cuartiles. Bien, imaginad que nos hubieran pedido ¿qué aportación mínima delimita el 25% de aportaciones más altas? Bueno, empezamos por mirar qué pone detrás del 25%. Más altas. Por lo tanto, me está diciendo que tengo que empezar por la derecha. ¿De acuerdo? Después, ¿qué me dice? 25%. Por lo tanto, desde la derecha voy a tener que recorrer 25. 25 hacia la izquierda. Y eso es lo que hago con este valor. ¿Dónde he llegado? He llegado a Q3. Por lo tanto, me está pidiendo Q3. Veamos otra pregunta. Imaginad que me dicen qué aportación mínima delimita el 25% el 75% de aportaciones más altas. Otra vez más altas, las X grandes. Por lo tanto, las X máximas. Tengo que empezar de nuevo por la izquierda. ¿Y qué tengo que recorrer? 75%. 1, 2 y 3 25 se hacen 75. ¿Dónde he llegado? He llegado a Q1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me están pidiendo Q1. Voy a borrar esto, que si no quedará un poco después, un poco sucio esto. Ahora. Vale. Vamos a seguir. Imaginemos que ahora me piden, borro esto, me piden qué aportación máxima delimita el 75% de aportaciones más bajas. Cuidado, lo que viene detrás del 75 ahora son aportaciones más bajas. ¿Qué quiere decir aportaciones más bajas? Pues como indica la flecha izquierda, a la flecha amarilla tengo que empezar por la izquierda, porque es donde están las X bajas, las mínimas, la mínima. ¿Y cuánto tengo que recorrer? 75%, que es lo que me dice aquí. Por lo tanto, si recorro estos 75%, 25 más 25 más 25, ¿dónde llego? Llego a Q3. Por lo tanto, me está pidiendo Q3. Vamos a ver ahora otra petición que me podrían hacer. ¿Qué aportación máxima delimita el 25% de aportaciones más bajas? Otra vez estamos detrás del porcentaje. Hay más bajas. Por lo tanto, tengo que empezar por la izquierda de nuevo. Esto es lo que me dice la flecha amarilla. ¿Cuánto tengo que recorrer? Me lo dice aquí, el 25%. Por lo tanto, solo tengo que recorrer esto, donde llego a Q1. ¿Qué me están pidiendo, por lo tanto? Q1. ¿De acuerdo? Esto es una manera de hacerlo. De pedir los cuartiles sin decirlo, sin decir calcule los cuartiles. Vamos a ver otra manera. Otra manera de pedir los cuartiles sería dar nombre a cada 25%. Por ejemplo, imaginad que se hacen 4 grupos de donantes, de estos donantes en el banco de alimentos, y que nos dice, los donantes que dan poco los llamaremos donantes simbólicos, los que dan solo el 25%, digamos, de los importes más bajos, los más bajos. Los que dan entre el 25 y el 50 serán los normales. Los que dan entre el 50 y el 75 serán los generosos, y los que dan del 75 para arriba serán los comprometidos. Entonces, acabamos de dar un nombre a cada grupo. El más bajo de todos, los simbólicos. El siguiente, un poquito más alto, serán los normales.
El siguiente, un poquito más alto, serán los generosos. Y el más alto de todos serán los comprometidos. Lo vamos a ver aquí. Bueno, primero pongo los resultados que hemos obtenido en el problema. Y aquí pongo los grupos. Fijaos, los simbólicos los más bajos, los normales el siguiente, generosos siguiente y los comprometidos los más altos. Entendiendo que cada uno de ellos tiene el 25% de personas. Vamos para allá. A ver, si me piden, ¿qué aportación máxima aportan los donantes simbólicos? Los simbólicos son estos de aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la máxima que aportan? Pues algunos aportan la mínima, pero la máxima es Q1. Por lo tanto, me están pidiendo Q1. Cuando dice otro caso, ¿qué aportación mínima aportan los donantes comprometidos? Los comprometidos son los de arriba de todo, los de la derecha de todo. Por lo tanto, ¿cuál es su máximo? X máxima. ¿Cuál es su mínimo? Que es lo que me piden. El mínimo. Me piden, fijaos, me piden el mínimo de estos. Pues es Q3. Por lo tanto, me están pidiendo Q3. Limpio un poco esto. Vamos para allá. Vale. Si me piden ¿qué aportación máxima aportan los donantes generosos? Los generosos, fijaos, son estos de aquí. Por lo tanto, la máxima es, me están pidiendo Q3 otra vez. ¿De acuerdo? Y finalmente, si me piden ¿qué aportación máxima aportan los donantes normales? Los normales son estos de aquí. ¿Cuál es la máxima? Pues la máxima es Q2. Y la mínima no me la piden, pero sería Q1. Fijaos, Q2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es otra manera de pedir cuartiles, dando un nombre a cada grupo y decir, ¿dónde acaba este grupo? ¿Dónde empieza este grupo? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar, como siempre, enunciados de problemas relacionados con el contenido y también de enunciados de ejercicios de teoría. También encontraréis el correo electrónico. Ya sabéis que podéis hacerme sugerencias, pedirme información, aclarar dudas, opinar, etcétera, sobre el curso. Y nos vemos ya en el vídeo siguiente, que ya será el número 13. Saludos a todo el mundo.